Hola, soy Laura de Supercrafty y en este vídeo te voy a enseñar a hacer este cuello o bufanda infinita. Los materiales que vas a necesitar son la tela que vayas a usar para hacer tu bufanda. En este caso estoy usando una tela de sudadera que es un poco elástica, pero puedes utilizar otra tela más fresca o más calentita según quieras hacer tu bufanda. Y también vamos a emplear tira de madroños, que es esta tira de bolitas o pompones para decorar, y nuestra máquina de coser y útiles habituales de costura. Cortamos un rectángulo que mida todo el ancho de la tela y de alto 40 centímetros. Lo vamos a doblar por la mitad, dejando el derecho hacia adentro a todo lo largo del rectángulo que hemos cortado. Y ahora en el extremo, donde vamos a hacer la costura, vamos a colocar nuestra tira decorativa de madroños. Le puedes poner este tipo de tira decorativa o cualquier otra que te guste. Por ejemplo, lo podías decorar con flecos o con una cinta decorativa, o simplemente realizar la costura sin ningún adorno. Vamos colocando la tira decorativa a todo lo largo del extremo y trabamos con alfileres. Aquí ya hemos hecho la costura a lo largo de este extremo que habíamos dejado abierto. Y además he rematado con zigzag, aunque este tipo de tela no se deshilacha y este paso te lo puedes saltar. Ahora vamos a introducir uno de los extremos del tubo que nos ha quedado por dentro y lo doblamos por la mitad, de manera que hagamos coincidir los dos extremos del tubo. Hacemos coincidir las costuras y trabamos con alfileres. Vamos a coser toda esta costura alrededor, pero dejaremos una abertura lo suficientemente grande para poderle dar la vuelta. Aquí ya lo tenemos todo cosido e introduciendo la mano por la abertura que habíamos dejado, vamos a volver poco a poco la bufanda del derecho. Aquí está nuestra bufanda vuelta del derecho y lo único que nos queda es cerrar esta abertura. Para ello vamos a utilizar punto escondido. Introducimos la aguja por uno de los extremos que hemos dejado abierto con el nudo hacia adentro y ahora vamos cogiendo un poquito de tela de cada uno de los lados, que se vea lo menos posible, y seguimos avanzando dando puntadas hasta cerrar toda la abertura. Como verás, estoy cogiendo muy poquita tela a cada lado para que se vea lo menos posible la puntada. Y así es como queda nuestra bufanda terminada. Como ves, es un tutorial muy fácil y te podrás hacer todas las que quieras de todos los estampados y colores. Más fresquitas para el verano y la primavera o más cálidas para el otoño y el invierno. A continuación te dejo otros dos vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog
www.supercrafty.es y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Recuerda también que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.